Nadie en el reino de Valeria hablaba de lo que realmente destruyó el imperio. No fue una guerra, ni una traición, ni siquiera la ambición. Fue un amor prohibido tan peligroso que hizo que una reina olvidara quién era. Y cuando una mujer con poder absoluto deja de obedecer sus propias reglas, no solo rompe corazones, destruye reinos enteros. Y todo comenzó el día en que ella miró a un esclavo, y no apartó la mirada. En el reino de Valeria, el poder no se heredaba, se defendía con sangre, con miedo y con decisiones que ningún corazón débil podría soportar. Y la reina Isabella no era débil, nunca lo fue. Desde niña fue entrenada para ignorar el dolor, para ver ejecuciones como decisiones necesarias y para entender que el amor no era más que una distracción peligrosa, algo que volvía a los reyes vulnerables y a los imperios frágiles. Por eso cuando ascendió al trono no eligió esposo, no permitió cercanía emocional, no mostró deseo, se convirtió en una figura intocable, fría, casi inhumana, una mujer que gobernaba con una precisión perfecta, hasta que un solo momento cambió todo, un instante que jamás debió existir. El día que decidió visitar el mercado de esclavos, algo que nunca hacía, algo que no necesitaba, pero aún así fue, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando hacia su propio destino. El aire en el mercado era pesado, cargado de miedo, desesperación, hombres encadenados, mujeres con la mirada rota, todos esperando ser vendidos como objetos, y cuando la reina apareció, el silencio cayó como una orden divina. Todos bajaron la cabeza, todos excepto uno. Él no se arrodilló de inmediato, no tembló, no suplicó, simplemente la miró, directo a los ojos, como si no reconociera el poder que tenía frente a él, como si no le importara. Y en ese momento algo dentro de Isabella se quebró de una forma que ella no entendió, porque en toda su vida nadie la había mirado así, sin miedo, sin respeto, sin necesidad. Era una mirada limpia, peligrosa. Los guardias reaccionaron de inmediato, golpeándolo, obligándolo a bajar la cabeza, pero incluso así, él volvió a levantar la mirada, desafiando todo lo que ese lugar representaba, y en lugar de ordenar su ejecución. Isabella se detuvo frente a él, observándolo como si intentara descifrar un enigma, como si quisiera entender por qué ese hombre encadenado parecía más libre que todos los nobles de su corte. ¿Tu nombre?, preguntó ella, con una voz que siempre había sido firme, pero que por primera vez llevaba algo más, curiosidad. Cael, respondió él sin dudar, sin inclinarse, sin romper el contacto visual, y ese pequeño acto fue más peligroso que cualquier arma, porque en ese instante Isabella dejó de ver a un esclavo, y comenzó a ver a un hombre, uno que no pertenecía a su mundo, uno que no debía existir en su realidad perfectamente controlada. Lo compró sin negociar, sin explicar, sin escuchar a sus consejeros. Simplemente lo tomó como si fuera una decisión impulsiva, algo que ella nunca hacía, y esa fue la primera señal de que algo estaba cambiando, algo que el reino no podría controlar. Esa misma noche Cael fue llevado a palacio, no a las celdas, no a los patios de trabajo, sino cerca de los aposentos reales, una decisión que hizo que los rumores comenzaran a crecer como fuego en la oscuridad. Los nobles susurraban, los guardias observaban, el consejo desconfiaba. Pero nadie se atrevía a confrontarla directamente, porque Isabella no era una reina que se cuestionaba, era una reina que se obedecía. Pero incluso el poder más absoluto tiene grietas. Y esa noche, en el silencio del palacio, Isabella caminó sola hacia la habitación donde Cael estaba retenido, sin escoltas, sin testigos, como si ese momento tuviera que existir fuera de la historia oficial. Abrió la puerta lentamente y lo encontró de pie, esperándola, como si supiera que vendría, como si todo eso ya estuviera escrito. «Podrías escapar», dijo ella, cruzando el umbral. «Podría», respondió él con calma. «Entonces, ¿por qué no lo haces?», preguntó Isabella, acercándose un paso más, y lo que él dijo a continuación fue lo que selló el destino de ambos. «Porque quiero saber por qué una reina que lo tiene todo, decidió elegirme a mí». El silencio que siguió fue más intenso que cualquier grito, porque nadie, absolutamente nadie, le hablaba así, sin miedo, sin cuidado, sin medir consecuencias, y sin embargo, en lugar de castigarlo, Isabella sintió algo que no había sentido en años: interés, peligroso, prohibido, adictivo. Dio otro paso más cerca, lo suficiente para notar cada detalle de su rostro, cada cicatriz, cada señal de que su vida había sido una lucha constante, y aún así, no estaba roto. «No eres como los demás», susurró ella, casi sin darse cuenta, y Cael respondió con la misma calma que la estaba desarmando: «Tú tampoco». Y en ese instante, algo invisible cambió entre ellos,
algo que no tenía nombre pero sí consecuencias, algo que no debía crecer, pero que ya había comenzado, porque esa no era solo una conversación, no era solo curiosidad, era el inicio de un vínculo que rompería reglas, traicionaría alianzas y encendería un deseo que Isabella no sabía controlar. Y lo peor es que en ese momento, ella aún creía que tenía el control, que podía detenerse cuando quisiera, que podía jugar con ese fuego sin quemarse. Pero en Valeria, el amor no era un juego, era una condena, y ella acababa de aceptar su sentencia. Desde esa noche, algo invisible comenzó a crecer entre la reina Isabella y Cael, algo que no tenía permiso de existir dentro de los muros del palacio, pero que aún así se abría paso como una grieta silenciosa en una fortaleza perfecta, porque Isabella siguió regresando, una y otra vez, siempre a la oscuridad, siempre cuando el reino dormía, como si el mundo no pudiera ser testigo de lo que estaba ocurriendo, como si incluso el poder necesitara esconderse cuando el deseo comenzaba a gobernar. Al principio eran conversaciones, preguntas disfrazadas de curiosidad, respuestas cargadas de una honestidad peligrosa. Cael no la trataba como reina, no la temía, no medía sus palabras, y eso, la consumía lentamente, porque por primera vez alguien no quería algo de ella, no buscaba su favor, no intentaba manipularla, simplemente existía frente a ella como igual. Y eso era más adictivo que cualquier forma de poder. Isabella comenzó a quedarse más tiempo de que debía, minutos que se convertían en horas, silencios que decían más que las palabras, miradas que empezaban a cargar un peso que ninguno de los dos podía ignorar. Y aunque ella seguía diciéndose que era control, que era solo curiosidad, en el fondo sabía que estaba cruzando una línea de la que no podría regresar. Pero el peligro real no era lo que sentía, era quien más empezaba a notarlo. Porque en un palacio donde cada movimiento era observado, donde cada susurro tenía oídos, los secretos no sobrevivían por mucho tiempo. Y él, primero en sospechar, fue el hombre más leal al reino, y el más peligroso para ella, Lord Esteban, el consejero mayor, un hombre que había servido a 3 generaciones de reyes, que entendía el poder mejor que nadie, que reconocía las grietas antes de que se convirtieran en ruinas. Al principio fueron detalles pequeños, cambios en los horarios de la reina, órdenes innecesarias, guardias desplazados sin explicación. Pero luego notó algo más, la forma en que Isabella parecía ausente durante el consejo, como si su mente estuviera en otro lugar, como si algo más importante que el reino comenzara a ocupar su atención. Y eso era imperdonable. Una noche decidió seguirla, en silencio, sin anunciarse, sin testigos, porque si había algo que debía proteger, era la estabilidad del trono. La vio salir de sus aposentos sin escolta, cubierta por la oscuridad, caminando por los pasillos que pocos usaban, y cuando llegó a la puerta, Esteban entendió todo sin necesidad de verla entrar. Pero aún así lo hizo. Observó desde la sombra como la reina del imperio desaparecía dentro de la habitación de un esclavo, y en ese instante supo que esto no era un error, era una amenaza. Dentro, Isabella no notaba el mundo exterior desmoronándose poco a poco, porque Cael estaba más cerca que nunca. Las conversaciones habían cambiado. Ya no eran solo preguntas. Ahora había tensión, silencios cargados, momentos donde ninguno hablaba pero todo estaba dicho. Y esa noche fue diferente, porque Isabella no llegó como reina, no dio órdenes, no mantuvo distancia, simplemente se detuvo frente a él, respirando más lento, como si algo dentro de ella estuviera luchando por salir. Cael lo notó. Siempre lo hacía. No deberías estar aquí, dijo él, pero no como advertencia, como verdad. Isabella lo miró fijamente. Soy la reina. Puedo estar donde quiera, respondió, pero incluso ella sabía que eso no era completamente cierto, porque ese lugar, ese momento, no le pertenecía al poder, le pertenecía a algo mucho más peligroso. Cael dio un paso hacia ella, acortando la distancia que nunca debió romperse. Entonces dime la verdad. ¿Por qué vuelves? Y esa pregunta fue el punto de quiebre, porque Isabella no tenía una respuesta que encajara dentro de las reglas del reino. No podía decir que era curiosidad, ya no. No podía decir que era control, porque claramente lo estaba perdiendo. Lo miró en silencio, y por primera vez en su vida, no supo qué decir, y ese silencio fue la respuesta. Cael lo entendió antes que ella misma, y en ese instante, el aire entre ellos cambió completamente. Ya no era solo tensión, era deseo contenido, peligroso, inevitable. Isabella dio un paso más, lo suficiente para sentir su respiración, lo suficiente para saber que se cruzaba esa última distancia. No habría regreso, pero no retrocedió, y Cael tampoco, porque algunos destinos no se evitan, se cumplen. Sus manos se rozaron por un instante.
Un contacto mínimo, pero suficiente para romper cada ley que Isabella había seguido toda su vida. Y en ese segundo, el mundo dejó de existir fuera de esa habitación. No había reino, no había poder, no había consecuencias, solo dos personas que nunca debieron encontrarse, y cuando finalmente sus miradas se sostuvieron sin barreras, todo cambió. Pero lo que Isabella no sabía era que afuera, en la oscuridad del pasillo, alguien ya había visto demasiado, y ese alguien no iba a permitir que él, corazón de una reina, destruyera un imperio entero, porque en Valeria los secretos no solo se descubren, se usan, y esa noche, sin que Isabella lo supiera, su caída había comenzado. Desde esa noche, el deseo dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una fuerza imposible de contener, algo que crecía en silencio pero con la intensidad de una tormenta que nadie podía detener. Isabella ya no regresaba por curiosidad, regresaba porque no podía dejar de hacerlo, porque en Cael había encontrado algo que poder jamás le dio, algo real, algo que no se arrodillaba ante ella, y eso la consumía de una manera que la asustaba, pero también hacía sentir viva. Cada encuentro era más cercano, más cargado, más peligroso. Las palabras se volvían innecesarias porque sus miradas ya decían demasiado, porque el espacio entre ellos se reducía cada vez más hasta convertirse en una tensión constante que ninguno de los dos rompía, pero que ambos deseaban romper. Y mientras eso crecía dentro de esas paredes, afuera, el juego comenzaba a moverse con una precisión fría. Lord Esteban no era un hombre impulsivo, no reaccionaba con emociones, reaccionaba con estrategia. Y lo que había visto no era solo una falta, era una amenaza directa al equilibrio del reino, porque una reina que pierde el control, pierde el trono, y un reino sin control cae. Así que no actuó de inmediato, no confrontó, no acusó, observó, esperó, reunió pruebas, escuchó susurros, movió piezas sin ser visto, porque sabía que la forma de destruir un secreto no era exponerlo de golpe, era asfixiarlo lentamente. Primero ordenó discretamente que los guardias cercanos a esa ala fueran reemplazados por hombres leales a él. Luego empezó a limitar los movimientos del palacio bajo excusas de seguridad, creando un cerco invisible alrededor de Isabella sin que ella lo notara. Cada paso que ella daba ahora era observado. Cada noche que salía era registrada. Pero lo más peligroso aún no había ocurrido, porque Esteban no solo quería detener esto, quería controlarlo, quería usarlo. Mientras tanto, dentro de la habitación, Isabella ya no fingía distancia. Su voz había cambiado, su mirada también había dejado de hablar como reina, y comenzaba a hablar como mujer, algo que nunca había permitido. «Esto no puede continuar», dijo una noche, pero no con firmeza, sino con duda, y Cael lo notó al instante, porque ya entendía lo que ella aún intentaba negar. «Entonces no vuelvas», respondió con calma, y esa respuesta la desarmó más que cualquier confesión, porque por primera vez alguien le ofrecía una salida sin obligarla, sin exigirle nada, y eso la hizo quedarse, un paso más cerca, otro más, hasta que la distancia entre ambos dejó de existir. Sus respiraciones se mezclaron, el aire se volvió denso, pesado, cargado de todo lo que no estaban diciendo, y en ese momento Isabella cruzó la línea que había evitado toda su vida, no con una orden, no con una decisión política, sino con un impulso, uno que no podía controlar, uno que no quería detener. Y aunque el mundo afuera seguía existiendo, dentro de esa habitación ya no importaba, porque lo que estaba ocurriendo no era solo un error. Era el inicio de una traición que no tendría retorno. Pero lo que ella no sabía era que ese momento no era privado, porque detrás de las sombras, más allá de los muros, había ojos observando, oídos escuchando, piezas moviéndose, y cuando finalmente Isabella salió de esa habitación esa noche, con el corazón latiendo de una forma que no entendía, con la certeza de que ya no podía negar lo que sentía, no vio la figura que la observaba desde la oscuridad del pasillo. Lord Esteban dio un paso adelante solo cuando ella desapareció. Su rostro no mostraba ira, mostraba decisión, porque ahora ya no había dudas, ya no había suposiciones, había pruebas, y eso era suficiente. Al día siguiente, el consejo fue convocado de manera urgente, pero no para acusar, todavía no. Esteban era demasiado inteligente para eso. En lugar de atacar directamente, comenzó a preparar el escenario. Habló de amenazas externas, de inestabilidad, de la necesidad de reforzar la autoridad de la corona, palabras que parecían normales, pero que escondían una intención clara: aislar a la reina, debilitar su control, empujarla lentamente hacia una posición donde un solo error sería suficiente para destruirla, y ese error ya estaba creciendo dentro de ella, porque mientras el consejo hablaba de poder,
de guerras, de alianzas. Isabella no estaba completamente allí. Su mente regresaba una y otra vez a esa habitación, a ese momento, a esa sensación que no podía ignorar. Y Esteban lo vio, lo entendió, y en ese instante supo exactamente cómo terminaría esto, no con una ejecución inmediata, sino con una caída perfecta, una donde la reina no sería traicionada por otros, sino por sí misma, porque el amor que estaba creciendo dentro de ella no solo era prohibido, era destructivo, y muy pronto, todo el reino lo descubriría. El reino de Valeria comenzó a cambiar sin que Isabella lo ordenara, como si una fuerza invisible estuviera reorganizando el poder desde las sombras. Los pasillos del palacio se volvieron más silenciosos, más tensos, las miradas más largas, los susurros más peligrosos, porque el secreto ya no era solo un secreto, era una amenaza latente. Y aunque Isabella seguía caminando con la misma autoridad, con la misma frialdad ante la corte, algo en ella ya no era el mismo. Sus decisiones comenzaban a retrasarse, sus respuestas perdían precisión, y lo peor, su ausencia emocional se volvía evidente. El consejo lo sentía, la guardia lo notaba, y Lord Esteban lo utilizaba. Cada día que pasaba, el control de la reina se debilitaba un poco más, no por falta de poder, sino por distracción, porque ahora su mente estaba dividida entre el reino y Cael, y eso era exactamente lo que Esteban necesitaba. No destruirla de inmediato, sino dejar que se debilitara lo suficiente para que su caída fuera inevitable. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, Isabella seguía regresando, ignorando cada señal, cada advertencia silenciosa, como si el riesgo la trajera aún más, como si supiera que estaba cayendo, y aún así decidiera no detenerse. Pero esa noche, todo cambió, porque cuando llegó a la habitación, algo se sintió diferente. El aire estaba más frío, más pesado, como si el silencio escondiera algo más que palabras no dichas. Cael no estaba donde siempre, no estaba de pie esperándola. No había ese equilibrio extraño entre ellos. Había vacío, y eso fue suficiente para activar algo que Isabella no sentía desde hacía años: miedo. Avanzó rápidamente, abriendo la puerta con más fuerza de la habitual, y lo vio en el suelo, apenas consciente, con sangre marcando el lado de su rostro. Las cadenas no estaban, pero el ataque se había ocurrido. Alguien había entrado, alguien había intentado eliminarlo, y en ese instante Isabella no pensó como reina, pensó como alguien que estaba a punto de perder algo que no podía reemplazar. Se arrodilló junto a él sin importar nada, sin pensar en las consecuencias, tocando su rostro, verificando si aún respiraba. Y cuando Cael abrió los ojos lentamente, incluso en ese estado, la miró igual que siempre, sin miedo, sin sumisión, como si nada pudiera romperlo. Sabía que vendrías, murmuró con dificultad, y esas palabras encendieron algo más peligroso que el deseo dentro de Isabella. Encendieron furia, una furia fría, precisa, mortal. Porque ahora no se trataba solo de un secreto. Alguien había cruzado una línea, alguien dentro de su propio palacio había decidido actuar, y eso no era una traición personal. Era un desafío directo al trono. Isabella se levantó lentamente. Su expresión cambió por completo. Ya no había duda, ya no había conflicto interno, solo decisión. Llamó a los guardias con una voz que hizo eco en todo el pasillo, una voz que no se escuchaba desde hacía tiempo, una voz que recordaba a todos quién era ella. Realmente, los guardias llegaron de inmediato, pero lo que encontraron no fue a una reina confundida, fue a una reina lista para destruir a cualquiera que hubiera tocado lo que ahora consideraba suyo. Cierren todas las salidas, ordenó. Nadie entra, nadie sale. Quiero nombres ahora. Su tono no permitía errores, no permitía retrasos. Y en ese instante el palacio entero lo sintió. La tormenta había comenzado. Pero mientras las órdenes se ejecutaban, mientras los guardias corrían, mientras el sistema de control se activaba. En otra parte del palacio, Lord Esteban observaba en silencio, no sorprendido, sino calculando, porque esto era exactamente lo que esperaba, no el ataque en sí, sino la reacción, porque ahora Isabella no estaba actuando como reina, estaba actuando por emoción, y eso era el error más grande que podía cometer, uno que podía usar para justificar todo lo que vendría después. Porque si el consejo veía a una reina perdiendo el control, protegiendo a un esclavo por encima del orden del reino, entonces la duda comenzaría a crecer, la lealtad se rompería, y el poder cambiaría de manos. Mientras tanto, Isabella regresó junto a Cael, ignorando todo lo demás por un momento, y en ese instante, sin testigos, sin máscaras, finalmente dijo lo que ya no podía negar. Esto no va a terminar. Su voz era baja,
pero firme. Y Caela miró con esa misma calma peligrosa. No, no lo hará, respondió, y ese fue el punto sin retorno, porque ahora ya no era un secreto, era una guerra silenciosa, una donde cada movimiento tendría consecuencias, una donde el amor ya no era solo prohibido, era una amenaza real para todo el reino. Y mientras Isabella creía que aún podía controlar lo que estaba ocurriendo, en realidad el juego ya había cambiado, porque alguien más ya había decidido cómo terminaría esta historia, y no incluía que ella ganara. La mañana siguiente no amaneció como cualquier otra en el reino de Valeria. El aire estaba cargado de una tensión que no necesitaba palabras para sentirse. Los pasillos del palacio estaban llenos de movimiento, pero no era el habitual, no era rutina, era preparación. Algo se estaba organizando, algo grande, algo irreversible. Y cuando Isabella entró a la sala de consejo, lo sintió de inmediato. No hubo saludos, no hubo respeto ceremonial, no hubo el silencio reverente que siempre la acompañaba. Esta vez había miradas directas, firmes, peligrosas, y en el centro de todo, Lord Esteban, de pie, esperándola, como si ese momento hubiera sido planeado desde hacía mucho tiempo. Isabella avanzó sin mostrar duda, sin mostrar debilidad, pero en su interior sabía que algo había cambiado. Lo podía sentir en la forma en que todos la observaban, como si ya no fuera intocable, como si algo hubiera roto la imagen perfecta que la protegía. Tomó su lugar en el trono, lentamente, sin apartar la mirada de Esteban. «Habla», ordenó con frialdad, pero esta vez la respuesta no llegó. Con sumisión, Esteban dio un paso al frente, sin inclinarse completamente, sin bajar la cabeza como dictaba la tradición. Y ese pequeño detalle fue más ofensivo que cualquier palabra. «Majestad», comenzó, con una calma calculada. El reino enfrenta una amenaza, pero no viene del exterior. El silencio cayó de inmediato. Todos sabían que esas palabras no eran casuales, eran una acusación disfrazada. Isabella no respondió de inmediato, lo observó, midiendo cada movimiento, cada palabra. ¿Por qué? Ahora entendía. Esto no era una conversación, era un ataque. «Explícate», dijo finalmente, y Esteban no dudó. La estabilidad del trono depende de la disciplina de quien lo ocupa, y en los últimos días, esa disciplina ha sido comprometida. Algunos consejeros bajaron la mirada, otros permanecieron firmes, pero ninguno habló, porque todos sabían lo que estaba ocurriendo, y nadie quería ser el primero en tomar un lado. Isabella entrecerró los ojos, su voz se volvió más fría, más peligrosa. «Estás cruzando una línea». Pero Esteban no retrocedió, porque ya no estaba jugando, ya estaba ejecutando. «No, Majestad, la línea ya fue cruzada». Y entonces lo dijo, sin rodeos, sin suavizarlo, sin miedo. Un esclavo vive dentro de este palacio bajo su protección personal, y no como sirviente, sino como algo más. El impacto fue inmediato. El aire en la sala se volvió pesado, denso, casi imposible de respirar. Isabella no se movió, no reaccionó como esperaban. Pero por dentro, algo se tensó. ¿Por qué? Ahora ya no era un secreto, ahora era una verdad expuesta, una que podía destruirlo todo. «Mire tus palabras», respondió lentamente, pero su tono ya no era solo autoridad, llevaba advertencia, y Esteban lo sabía, pero también sabía que ese era el momento que había estado esperando. «No son palabras, Majestad, son hechos», continuó, «sus visitas nocturnas, sus órdenes alteradas, sus decisiones influenciadas, todo apunta a lo mismo». Dio otro paso adelante, y esta vez nadie lo detuvo. «Usted ha puesto a un esclavo por encima del reino». Esa frase cayó como una sentencia, porque no era solo una acusación moral, era política, era peligrosa, era suficiente para cuestionar su derecho a gobernar. Isabella se levantó lentamente del trono. Su presencia llenó la sala. Su mirada recorrió a cada uno de los consejeros, buscando lealtad, buscando resistencia. Pero lo que encontró fue duda, silencio, distancia. Y eso fue lo más peligroso de todo, porque un rey puede enfrentar enemigos, pero no puede gobernar cuando su propia corte comienza a dudar. «Yo soy el reino», dijo finalmente, con una firmeza que aún imponía respeto, «y no respondo ante sus interpretaciones». Pero Esteban no se detuvo, porque ya había llevado eso demasiado lejos para retroceder. «No, pero responde ante las consecuencias». Y en ese momento, la sala se dividió sin necesidad de palabras. Algunos consejeros dieron un paso atrás, otros permanecieron firmes junto a Esteban, no abiertamente, pero lo suficiente para mostrar que el equilibrio se estaba rompiendo. Isabella lo vio, lo entendió,
y por primera vez en años, sintió algo cercano a la pérdida de control, porque esto ya no era solo sobre Kael, era sobre el trono, sobre el poder, sobre todo lo que había construido, y en ese instante tuvo dos opciones, ceder o luchar, y Isabella no era alguien que cedía. Si alguien en ese consejo vuelve a mencionar ese nombre, será considerado traición. Su voz fue fría, absoluta, peligrosa, pero esta vez no fue suficiente para restaurar el orden, porque el daño ya estaba hecho, el rumor ya era conocimiento, la duda ya estaba sembrada, y Esteban lo sabía, no necesitaba ganar ese momento, solo necesitaba iniciar la caída, y lo había logrado, porque mientras Isabella salía de la sala con la cabeza en alto, manteniendo la apariencia de control, el reino detrás de ella comenzaba a fracturarse, alianzas se rompían, lealtades se cuestionaban, decisiones se retrasaban, y todo por una sola razón, el corazón de una reina había interferido donde nunca debía, y mientras Isabella caminaba de regreso a sus aposentos, con la mente ardiendo entre rabia y determinación, entendió algo que ya no podía ignorar. Esto no iba a detenerse, no con palabras, no con órdenes, esto solo podía terminar de una forma, porque cuando el poder es desafiado desde dentro, la única respuesta posible es la destrucción, y esta vez no sería silenciosa. Después de la confrontación, el silencio en el palacio dejó de ser respeto, y se convirtió en miedo, pero no el miedo que Isabella inspiraba antes, sino uno diferente, más inestable, más impredecible, el miedo a lo que podría hacer ahora que su autoridad había sido desafiada, porque cuando una reina absoluta siente que el control se le escapa, no se vuelve débil, se vuelve peligrosa. Y esa noche, mientras el reino contenía la respiración esperando su siguiente movimiento, Isabella tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no iba a ocultarlo, ya no iba a fingir que podía mantener el equilibrio entre el poder y lo que sentía, porque ese equilibrio ya estaba roto. Caminó directamente hacia la habitación de Kael sin ocultarse, sin esperar a la oscuridad, sin temer ser vista. Y ese solo acto fue suficiente para que los rumores dejaran de ser rumores, y se convirtieran en una verdad imposible de ignorar. Los guardias se apartaron sin atreverse a mirarla, pero todos entendieron lo que significaba. Esto ya no era un secreto, era una declaración. Cuando Isabella entró, Kael ya estaba de pie, como siempre, como si incluso en medio del caos, su presencia permaneciera intacta. Lo saben, dijo él antes de que ella hablara, y Isabella no lo negó, no intentó suavizarlo, porque ya no había espacio para mentiras. Sí, y no me importa. Respondió con una frialdad que no ocultaba la intensidad detrás de sus palabras. Dio un paso hacia él, sin distancia, sin barreras. Esto termina de una sola forma. O ellos caen, o nosotros. Y en ese instante dejó de hablar como reina para hablar como alguien que ya había elegido su lado. Kael la observó en silencio, entendiendo la magnitud de lo que estaba diciendo, porque esto ya no era un juego de deseo, ya no era un secreto peligroso, era una guerra directa contra el propio reino. Si haces esto, no habrá regreso, dijo con calma, no como advertencia, como verdad absoluta, e Isabella lo sabía, lo había sabido desde el momento en que cruzó esa línea por primera vez, pero ahora ya no estaba luchando contra eso, lo estaba aceptando. Nunca lo hubo, respondió, y en ese momento selló su destino, no como reina, sino como mujer dispuesta a destruir todo por lo que sentía, y esa misma noche, las órdenes comenzaron a moverse, no públicamente, no aún, pero con una precisión que solo alguien como Isabella podía ejecutar. Guardias leales fueron reasignados, puertas controladas, accesos restringidos, no para proteger el reino, sino para proteger a Kael, y ese fue el punto donde todo cambió, porque cuando una reina usa el poder del imperio para proteger a una sola persona, deja de gobernar para todos, y comienza a gobernar solo para uno. Mientras tanto, Lord Esteban no reaccionó con sorpresa, reaccionó con preparación, porque esto era exactamente lo que necesitaba, una acción clara, visible, imposible de justificar, porque ahora ya no eran sospechas, eran hechos, y los hechos podían ser utilizados. Esa misma noche convocó a los consejeros más influyentes en secreto, lejos de la mirada de la reina, y lo que dijo fue simple, pero devastador. La reina ha elegido, y no ha elegido al reino. Esas palabras no necesitaban explicación, porque todos ya lo habían visto, todos ya lo habían sentido, y aunque algunos aún dudaban, el miedo comenzaba a transformarse en algo más peligroso, decisión. Porque un reino puede sobrevivir a guerras, a traiciones externas, incluso a malas decisiones, pero no puede sobrevivir a un líder que deja de ponerlo primero,
Y eso era exactamente lo que Isabella había hecho, sin darse cuenta, o quizás sabiendo perfectamente lo que significaba. Dentro del palacio, el ambiente se volvió más oscuro, más dividido. Algunos guardias seguían órdenes sin cuestionar, otros comenzaban a intercambiar miradas, señales silenciosas de que algo más grande se estaba formando. Porque cuando el poder se fractura, la lealtad se vuelve una moneda peligrosa, y nadie quiere quedarse del lado equivocado. Mientras tanto, Isabella permanecía junto a Cael más tiempo que nunca, como si el mundo exterior ya no importara, como si el caos que crecía fuera simplemente el precio de algo que ya no podía soltar. «Van a venir por ti», dijo ella en voz baja, pero no con miedo, con certeza. Cael no respondió de inmediato, solo la miró, como siempre, sin temer lo que venía. «Entonces que vengan», dijo finalmente, y esa calma, esa ausencia de miedo, fue lo que terminó de romper cualquier duda que Isabella aún tenía, porque ahora ya no se trataba de proteger algo frágil, se trataba de defender algo que estaba dispuesto a enfrentarlo todo, incluso a costa de su propia vida. Y en ese momento, Isabella entendió algo que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. Esto no terminaría con amenazas, ni con advertencias, ni con política. Esto terminaría con sangre, porque cuando el amor se convierte en guerra, no hay forma de evitar la destrucción. Y mientras el reino se preparaba para lo inevitable, Isabella hizo lo único que podía hacer en ese punto. Eligió, no al trono, no al poder, sino a él. Y esa elección fue el inicio del final. La última noche de Valeria no comenzó con gritos. Comenzó con silencio. Un silencio tan denso que parecía que el propio reino contenía la respiración antes de romperse, porque todos lo sentían. Todos sabían que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Las antorchas iluminaban los pasillos con una luz inestable. Las sombras se alargaban como si quisieran ocultar lo que venía. Y en el corazón del palacio, Isabella ya no estaba en el trono. Estaba donde siempre había terminado en las últimas noches, junto a Cael. Pero esta vez no había calma, no había tensión contenida. Había certeza, una certeza pesada, inevitable, como si ambos supieran que ese momento era el último antes de que todo desapareciera. «Ya no hay vuelta atrás», dijo Isabella en voz baja, pero firme, y Cael la observó con esa misma intensidad que la había cambiado desde el principio. «Nunca la hubo», respondió, y por un instante el mundo se detuvo para ellos, como si el caos aún no hubiera comenzado, como si todavía pudieran fingir que todo lo que estaba afuera no importaba. Pero entonces, el sonido rompió todo, pasos, muchos, firmes, sincronizados, acercándose sin intención de ocultarse, el golpe seco de las puertas abriéndose con fuerza, y el momento que Isabella había anticipado finalmente llegó. Soldados entraron en la sala, armados, preparados, no como guardias de palacio, sino como ejecutores de una orden que ya no venía de ella, y detrás de ellos, Lord Esteban, avanzando con una calma fría, calculada, como si ya estuviera viendo el final antes de que ocurriera. Isabella no retrocedió, no mostró sorpresa, porque en el fondo siempre supo que eso terminaría así. «Esto es traición», dijo con una voz que aún imponía poder. Pero esta vez no detuvo nada. Esteban no se inclinó, no bajó la mirada, porque ese tiempo ya había pasado. «No, Majestad, esto es salvación», respondió, y esas palabras fueron más afiladas que cualquier espada, porque lo que estaba haciendo no era solo un golpe, era una justificación, una forma de convertir la traición en necesidad. Los soldados se movieron, rodeando la habitación, cerrando cada posible salida, pero nadie atacó de inmediato, porque este no era un momento de violencia impulsiva, era una ejecución cuidadosamente construida. Isabella dio un paso al frente, colocándose ligeramente delante de Cael, un gesto pequeño, pero que decía todo, porque en ese instante dejó claro lo que ya era evidente para todos. No estaba defendiendo el trono, estaba defendiendo a él. Y ese fue el último argumento que Esteban necesitaba. «Mírate», dijo, su voz cargada de una frialdad absoluta. «La reina de Valeria, protegiendo a un esclavo mientras su reino se desmorona». Isabella no respondió con palabras, porque no había nada que pudiera negar, nada que pudiera justificar. Y por primera vez, no lo intentó, porque ya había elegido, y no iba a retroceder ahora. «Da la orden», dijo finalmente, pero no a Esteban, a los soldados, su voz firme, desafiante, como si aún pudiera imponer su voluntad sobre todo. Pero nadie se movió, porque el poder ya no estaba en sus manos. El silencio que siguió fue la confirmación más brutal de todas. Ya no mandaba. Y en ese instante, algo dentro de ella se rompió, no su fuerza,
sino su control sobre el mundo que había construido. Esteban dio un paso más cerca, lo suficiente para que su voz solo fuera escuchada por ella. Podrías haberlo tenido todo, susurró. Pero, elegiste caer. Isabella lo miró directamente, sin miedo, sin arrepentimiento. No, elegí por primera vez, y esas palabras sellaron todo, porque en ese momento dejó de ser la reina que el reino necesitaba, y se convirtió en la mujer que el reino no podía permitir. El movimiento fue rápido, preciso, inevitable. Los soldados avanzaron, y esta vez no se detuvieron. Isabella reaccionó de inmediato, no con duda, sino con una violencia que nadie esperaba. Tomó la espada de uno de los guardias cercanos y atacó sin vacilar, no como reina, sino como alguien que ya no tenía nada que perder. El caos explotó en la habitación. Acero contra acero, gritos, pasos, sombras moviéndose con brutalidad. Pero no importaba cuánto luchara, no importaba cuántos cayeran. El resultado ya estaba decidido, porque no estaba peleando contra enemigos externos. Estaba peleando contra su propio reino, y eso era una batalla que no podía ganar. En medio de conflicto, Cael fue alcanzado, no por descuido, sino porque siempre fue el objetivo. El golpe fue rápido, profundo, suficiente para detenerlo. Isabella lo vio caer, y en ese instante, todo lo demás dejó de existir. El sonido desapareció, el movimiento se detuvo, el mundo se redujo a ese momento, a esa caída, a esa pérdida. Corrió hacia sin pensar, ignorando todo lo demás, sosteniéndolo mientras la vida comenzaba a escapar lentamente. No, no ahora, susurró, pero incluso ella sabía que no había forma de detenerlo. Cael la miró por última vez, con esa misma calma que siempre tuvo, como si incluso en ese final no hubiera miedo. Valió la pena, dijo apenas, y esas palabras destruyeron lo último que quedaba en Isabella, porque en ese instante entendió el precio completo de su elección, no solo el reino, no solo el trono, sino este final inevitable. Lo sostuvo hasta que el silencio reemplazó su respiración, hasta que ya no hubo nada que salvar, y cuando finalmente levantó la mirada, ya no quedaba reina, solo quedaba alguien que había perdido todo, alguien que había elegido, y había pagado el precio completo. Los soldados no se acercaron de inmediato, porque incluso ellos podían sentirlo. El final ya había ocurrido. Esteban observó en silencio, no con victoria, sino con aceptación, porque esto no era un triunfo, era una corrección, una forma de restaurar el orden a cualquier costo. Isabella se levantó lentamente, sin mirar a nadie, sin decir nada, porque ya no había nada que decir. El reino había sobrevivido, pero ella, no. Y mientras la llevaban lejos, mientras el palacio comenzaba a recuperar su estructura, su control, su orden, algo quedó claro para todos los que presenciaron esa noche. El imperio no fue destruido por una guerra, ni por un enemigo. Fue destruido por un momento, por una mirada, por una decisión que jamás debió existir. Porque en Valeria, el amor no era debilidad, era ruina. Y cuando una reina se enamora de quien no debe, no solo pierde poder, lo pierde todo.